Primero vamos a ver la figura del asilo. El asilo, de acuerdo a una figura antigua, es complicado determinar cuántos no. Pero en la antigüedad, vamos a hablar de los cuatro están hablando hoy en el tema del asilo y de los refugiados. Llegar al origen o cuándo nace esta figura es un tanto complicado. Sin embargo, es una figura que viene desde muchos años atrás. ¿Sí? En el inicio, el asilo pues amparaba a todos los perseguidos por igual, ya sea que fuera por razones políticas o por delitos políticos o por delitos comunes. Más adelante vamos a ver en la actualidad en qué casos se aplica. Eso es lo primero, en relación a la historia. En la antigüedad, el asilo se otorgaba en los templos y lugares religiosos. Los templos y lugares religiosos eran utilizados para dar asilo a aquellas personas que habían cometido delitos políticos o comunes y que eran perseguidos. De hecho, la historia dice que en Grecia, por ejemplo, el templo de Zeus en Arcadia, el templo de Apolos en Éfeso y el templo de Cadmo en Tebas en Roma, perdón, el templo de Tebas en Grecia eran utilizados como lugares de asilo. La figura del asilo en Roma también era utilizada, pero en este caso las personas que tocaban la estatua del emperador quedaban protegidos por esa figura. Pero en la Edad Media también las iglesias cristianas eran utilizadas como lugar de asilo, es decir, ahí se refugiaban aquellas personas que eran perseguidas dentro de comunidades donde vivían, ya fuera por temas políticos o por delitos comunes. En todos los casos, esta figura surge por el carácter de irregularidad que tenían estos lugares. Eran lugares en donde no podía ingresar una fuerza extranjera a sacar a estas personas que ahí se habían quedado. Posteriormente, en el transcurso de la historia, Roma cambia su disposición de dar asilo a todas las personas y excluye a aquellas personas que ya han cometido homicidio, adulterio, porque recordemos que en la época antigua y hasta más de Guatemala, en adulterio y asesinato eran penados por la ley. Entonces, Roma los saca de esa figura a los homicidio, adulterio o rapto. Esos son, de manera general, los antecedentes que tenemos del asilo. La figura de asilo es una figura que ha encontrado mayor auge en América Latina. Es decir, los países de América, a excepción de Estados Unidos, son los que le han dado auge a la figura del asilo. Y de hecho, en la política guatemalteca, vemos muchas personas que van del país sintiéndose perseguidos políticos, buscando refugio en otros países. Pero vamos a ver las características que tiene que tener una persona que está en busca de asilo. Entonces, el asilo es la norma porque es importante, es una institución jurídica propia al derecho internacional latinoamericano. Yo les voy dando ahorita los puntos de esta nota que van a ser sometidos. El asilo, figura jurídica, es una institución propia del derecho internacional latinoamericano. ¿Sí se escucha? Muy bien. En el caso de Estados Unidos, como les indicaba, es un país que no ha sido muy
dado a otorgar asilo. En algunos casos lo que ofrece es asilo diplomático, ya, pero la figura de asilo en América Latina no está dentro de las políticas de Estados Unidos de América. Y en el caso de los países de Europa, no tienden a reconocer la existencia del asilo, con excepción de España, esto también anoche. Los países de Europa tienden a no reconocer la figura política del asilo, a excepción de España. En junio de 1983 presentó la propuesta al Congreso y únicamente excluye a aquellas personas que han cometido delitos contra la humanidad, contra la paz, delitos de terrorismo y delitos contra la seguridad, la aviación. Entonces, de Europa, ¿quién es el único país que reconoce la figura política del asilo? España. ¿Qué delitos quedan excluidos para otorgar asilo? Delitos contra la humanidad, la paz, el terrorismo, la seguridad y la aviación. ¿Sí? 1983. Perdón, junio de 1983. Junio de 1983. Ahora sí copian literal la definición de asilo. Así que si no les da tiempo de ver el libro, miren la definición. ¿Qué es el asilo? Y esta es la definición doctrinaria. El asilo es el amparo que se busca. El asilo es el amparo que se busca en un estado diferente. El asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente. ¿Está bien ahí? El asilo es el amparo que se busca en un estado diferente a aquel en el cual una persona es perseguida políticamente, molestada o amenazada, en su integridad física, amenazada en su integridad física, en la integridad de sus allegados. Cuando hablamos de allegados hablamos de familia, o en la perturbación de la protección de sus bienes. Todos copiaron y les quedó claro la definición de asilo. Molestada o amenazada en su integridad física, en la de su familia, o en la perturbación de sus bienes. Es decir, que sus bienes estén abiertos, que puedan ser objeto de alguna acción por parte del Estado para que no pueda hacer el uso mismo. Entonces, asilo equivale a la protección otorgada en un lugar de zona de impunidad. Esto ya no es parte del concepto, pero si lo queremos ver de alguna manera, cuando una persona se siente perseguida por delitos políticos, busca refugio en un país diferente del lugar
en donde están siendo vulnerados sus derechos, o creen que están siendo vulnerados, porque para que finalmente le otorguen el asilo, tienen que cumplirse una serie de requisitos. Entonces, el asilo, de acuerdo a la doctrina, equivale a inmunidad, es decir, al lugar donde me voy, ahí el Estado me persigue, no me puede hacer daño. De hecho, esto es un poco, porque voy a poner en segunda de campo, la palabra asilo viene del griego asilón, A-S-Y-L-O-N. Y asilón, ¿no me dan de dónde ven? A-S-Y-L-O-N, asilón. Y asilón significa inviolable. Volvemos al tema que estar con asilo en otro país le da inmunidad porque se da el elemento de extraterritorialidad. Es decir, el Estado que me persigue no me puede hacer daño ni me puede impedir porque ya está fuera del territorio. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos hablado del asilo? Ya hoy solo a políticos de estos sectores. Ahorita vamos. Ahí pueden pedir asilo. Por ejemplo, yo creo que aquí tenemos varios ejemplos. ¿Recuerdan en el caso cuando el expresidente Yamatei era director del sistema penitenciario? Cuando surge una orden de aprehensión contra él se refugia en la embajada de Honduras. ¿Ya? Y las embajadas son extraterritoriales, es decir, aún cuando están en Guatemala pertenecen al país que tiene a la autoridad de Guatemala. Entonces ahí él no puede ser tocado, finalmente él decide pegarse. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que llegan a una embajada y no van a estar toda la vida ahí? ¿Ah? Entonces existe una figura que se llama salvoconducto. El salvoconducto no es más que la autorización que otorga el gobierno de estar en la embajada, pueda llegar al aeropuerto, a un puerto, a una frontera y pueda llegar al país de la embajada donde se encuentra refugiado. Un caso bastante mediático fue, se recuerda de la persona que liberó unos documentos verificados. ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre. Julián Assange. Él estuvo muchos años en una embajada, hasta que finalmente pues, ya no logró mantener ese estatus y ahí le perdí la pista. Pero es una de las personas que estuvo muchos años refugiado en una embajada porque estaba siendo solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, porque en teoría había, bueno, no en teoría, porque él liberó información que el gobierno de Estados Unidos tenía como clasificar, representar el sistema de seguridad nacional. Entonces nos queda claro que el asilo se puede hacer incluso con la embajada, porque ahí no aplica, digamos, la autoridad del país que se está refiriendo. Un caso que podemos poner de ejemplo y es reciente es el Ecuador. Digamos ahí, sí hubo una violación a la soberanía de México, el país, porque había una persona que independientemente estuviera pendiente de ser aprendida por delitos comunes, por temas de corrupción, pero digamos que no había buscado recursos porque decía que era persona política. Las fuerzas de seguridad de Ecuador incursionan en la embajada y lo capturan en la cárcel. Eso dentro del marco de la norma internacional es prohibido hacerlo. Por eso fue que la reacción de México fue romper relaciones diplomáticas con Ecuador porque violaron los acuerdos que están establecidos en las diferentes convenciones y tratados que regulan lo del asunto diplomático y la Licenciado, yo pienso que
se nos mal utilizan en el sentido que los que se benefician de eso son los políticos, según los conceptos que llamo yo, exceptuando el de utilizo. Pero porque los políticos generalmente cuando toman decisiones y afectan, cometen actos fuera afectan a toda la nación, no afectan a una sola persona, a diferencia de una persona que cometa homicidio, por ejemplo, afecta solo a la persona que le está muerto. Y ahí sí que colateralmente, pero un político afecta más a una nación, a un país. Entonces yo creo que mi criterio era eliminar a los políticos. Lo que pasa, sí, gracias, lo que pasa muchas veces depende de la política exterior que maneja él, ¿verdad? Entonces, los compañeros, hay políticos que por investigaciones comunes utilizan, mal utilizan la figura de y para que no tengan que ver todos los instrumentos del derecho internacional que regulan lo relativo al asilo, pues en lugar de dar primer instrumento. Estos instrumentos son los convenios, acuerdos y tratados que regulan todo lo relacionado al asilo. Primero, los instrumentos, Acuerdo de Bogotá de 1880. Acuerdo de Bogotá de 1880. Segundo instrumento, Convención de La Habana de 1928. El segundo instrumento es la Convención de La Habana de 1928. Tercer instrumento, Convención de Montevideo de 1933. Convención de Montevideo de 1993. 1993. Convención de Montevideo de 1933, perdón, de las anteriores del 28. Voy a recapitular. Acuerdo de Bogotá, 1880. Convención de La Habana, 1928. Convención de Montevideo, 1933. 33. Cuarto instrumento. Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados de 1939. Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados de 1939. Quinto instrumento. Convención sobre Asilo Territorial, Caracas, 1954. Convención sobre Asilo Territorial, Caracas, 1954. Luego hay una ampliación de esta convención, siempre en Caracas, en 1954. Y por último, 54. Y el séptimo instrumento es la resolución 2312. Resolución 2312 de la Asamblea General de la ONU sobre el asilo territorial. Son 7 instrumentos de derecho internacional los que regulan lo relativo al asilo. Se lo voy a repetir uno por uno para que vean. Primero, oigan, Acuerdo de Bogotá, 1980. Primero. Segundo, Convención de La Habana, 1928. Tercero, Convención de Montevideo, 1933. Cuarto,
Tratado de Asilo Diplomático y Refugiados, 1939. Quinto, Convención sobre Asilo Territorial, Caracas, 1954. Ampliación, este es el 6, ampliación de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, 1954. Llevamos 6. Y el séptimo instrumento es la resolución 2312 de la Asamblea General de la ONU sobre el asilo territorial. Sí. Y la séptima es de 1967. Una ampliación y el otro Bueno, ahora veamos cuáles son, anoten ahí, título, condiciones para el asilo, lo que preguntaba alguien por ahí. ¿A quiénes o bajo qué circunstancias se puede otorgar el asilo? Primero, debe tratarse de un caso de urgencia. Debe tratarse de un caso de urgencia. ¿Qué es un caso de urgencia? Es aquel que no puede ignorar la respuesta de los estados, que está en riesgo la vida del solicitante, de su familia o de sus bienes. Esa es la urgencia. Número 2. El solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos. El solicitante debe ser perseguido por delitos políticos o delitos conexos con delitos políticos. Es decir, tiene que estar enfocado a que la persecución vaya por temas políticos. Tercera condición. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios. Voy a repetir. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes. ¿Qué significa? Que si una persona ya está sindicada, el solicitante, para que sea no tengo, el solicitante al momento de solicitar asilo no debe encontrarse inculpado o procesado formalmente ante tribunales ordinarios competentes para delitos comunes. ¿Qué significa esta condición? ¿Qué significa esta condición? Que una persona, por ejemplo, que se encuentra ligada o procesada, por ejemplo, por el delito de lavado de dinero, que ese es un delito común, o por temas de fraude, ahí creo que lo que decía el compañero, bajo ese pretexto no puede solicitar en teoría asilo político. Y el país a quien lo solicita, de acuerdo a los tratados internacionales, no debería otorgarse porque no es procedente, porque su persecución no es política, sino es persecución penal. Entonces, ustedes van a decir, hay casos que se da, sí se da, porque puede decir que hay derecho positivo vigente, derecho positivo vigente. Entonces, eso depende de la política exterior, depende de la ideología
de los estados que tienen esa reciprocidad de la forma en que acceden o no acceden. Cuarta condición para el asilo. El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe haber sido condenado por delitos comunes, por tribunales ordinarios, obviamente, ¿verdad? El solicitante, al momento de solicitar asilo, no debe haber sido condenado por delitos comunes, es decir, un tribunal ordinario ya lo condenó, y no haber cumplido la condena. Es decir, si ya tiene una condena y no la ha cumplido, no es candidato para que se le otorgue asilo de acuerdo a las normas que les acabo de estar anteriormente, que regulan todo lo relativo al asilo. Pero también es importante que veamos qué países son signatarios de estos acuerdos y convenciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Panamá, Panamá otorga asilo, pero no tenemos tratado de extradición con ellos. Entonces, ¿qué pasa en Nicaragua? Muchas personas, como hemos mencionado, por temas de corrupción que no tienen que ver con política, buscan refugio en estos países y aunque se les solicite extradición, allá se utiliza, o sea, se ve como perseguidos políticos y los gobiernos de estos países les dan protección. ¿Cuántos años tiene que Granada? 93. Imagínense cuánto tiempo tiene el 10. Y ahí está, como yo había venido a solicitar la situación política. Y la quinta condición, el solicitante no debe ser desertor, es decir, no aplica al militar, no debe ser desertor de las fuerzas de aire, mar o tierra. Por ejemplo, un soldado activo que haya dejado sin el procedimiento establecido para abandonar las fuerzas militares y es declarado como desertor, independientemente de que pertenezca a las fuerzas de aire, mar y tierra, y no puede solicitar esa protección. Esas son las condiciones para el asilo. No tiene, el tema del asilo es bastante amplio, bastante complejo, pero por razones de tiempo, para no cerrar más contenido, les traje lo básico del tema del asilo. Pero me gustaría saber si les queda claro, que no sea solo para que se lo aprendan para el examen, sino que de manera general conozcan de lo que se trata el asilo, cuáles son los orígenes, cuáles son las condiciones que existen. Ya ustedes con más tiempo en su casa pueden hacer una lectura de cada condición, pero no va a ser sujeta de examen. Lo que sí les puedo contar es cuáles son las condiciones. Pero ya ustedes, si les interesa conocer más el asilo, las pueden hacer así. E igualmente les puedo preguntar las condiciones que se deben dar para que una persona solicite. ¿Estamos claros ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver el tema de los refugiados. De la misma manera que el asilo, el tema de los refugiados, es un tema que viene desde muchos siglos atrás. Pero hasta el siglo, a inicios del siglo XX, es cuando empieza a cobrar auge el derecho internacional, que le empieza a poner atención al tema de los refugiados. Ese es un tema que causa preocupación a la comunidad internacional.
¿Y por qué causa preocupación a la comunidad internacional? Porque el tema de los refugiados tiene que ver y tiene relación directa con la violación a los derechos humanos. Y recordemos que de acuerdo al mandato de la Organización de Naciones Unidas, a la Carta de Naciones Unidas, parte de sus funciones es velar que no se violenten, que no se vulneren los derechos humanos de todas las personas. ¿Qué derechos? Los que clasificamos como primera, segunda y tercera generación. Y esto mismo está generando una discusión que ya se habla del derecho internacional de los refugiados. Bueno, entonces, como este tema empieza a causar preocupación, dice la ONU, bueno, este es un tema que si nosotros revisamos nuestra carta, la Carta de Naciones Unidas, nuestros estatutos, nuestras reglas, es un tema que nos compete asumir nosotros. ¿Por qué? Porque aquí hay personas o grupos de personas que están siendo vulneradas en sus derechos. Entonces, ellos deben tomar una decisión y asumir la responsabilidad colectiva de estas personas que huyen de persecuciones por cualquier razón. Así como, por ejemplo, por lo que hubo las masacres que existieron en el país, que iban a por ejemplo, a México y acá. Sí, esos son refugiados. Pero el viernes vamos a ver que no debemos de confundir el término refugiado por el término de desplazado. En Guatemala, en época de conflicto interno, se dio las dos figuras jurídicas, tanto el término de refugiado como de desplazado. Anoten la definición más. Definición se considera como refugiado a cualquier persona, y esto se la voy a dictar tal como lo establece la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, por eso es un poco larga la definición. Se considera como refugiado a cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida, se considera como refugiado a cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, ¿iban copiando a Pandora? Por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentra fuera del país de su nacionalidad, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, coma, pero va a estar literal porque existe la convención, y no puede, coma, o, coma, a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, Personal. O coma. A causa de dichos temores o de razones, que no sean de mera conveniencia personal, coma, no quiera acogerse a la protección de ese país. Vamos a ver, no quiera
acogerse a la protección de ese país, coma, o que por carecer de nacionalidad, y estar fuera del país, porque por carecer de nacionalidad y estar fuera del país donde antes tenía su residencia, habitual, no pueda, coma, ahí me dicen si van, no pueda, coma, o coma, a causa de dichos temores, o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él. Ahora ustedes van a decir, esta es una definición muy larga para aprenderla para el examen, no me la voy a terminar así. Yo les puedo poner la definición y ustedes me van a decir de qué figura se trata. Yo les pongo esta definición, puede ser de selección múltiple. Ustedes me van a mandar que se trata de la figura de recambiada. Para que no van a pensar, para que no se aprendan las definiciones. Estas definiciones recuerden con las propias normas, con las propias leyes, no es necesario que las sepamos de memoria. Lo importante es que sepamos qué normas regula cada cosa y que las sepamos interpretar. Ya, porque las normas son tan amplias, bueno, habrá algún abogado que sea muy plenamente, ¿cómo se llama eso? Gráfica, que se aprenda literalmente los artículos. O algunos que se lo aprenden en la especialidad, pero de manera general. A mí me preguntan en términos de resultados, se los puedo explicar con palabras, pero no les voy a dar explicación. Entonces, para que no se preocupen tanto en aprenderse la memoria y no en comprenderla, que sepan de qué figura se trata. Ahora sí, otra pregunta de examen podría ser esta definición de dónde se encuentra o quién la define. Esta es una definición de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, complementado con su protocolo de 1967, en el artículo 1. Voy a repetir. Esta es una, la definición esta del día, ni de ningún autor, esta es una convención sobre refugiados. Esta definición está descrita en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y es complementada con su protocolo de 1967 en el artículo 1. Artículo 1. ¿Sí les quedó anotado todo? Protocolo de 1967 en el artículo 1. Bueno, ahora pongan atención, la licenciada me va a ayudar dándole los últimos tres temas referentes al tema de refugiados y así yo empiezo a revisar exámenes con los que pidieron revisión. Entonces, yo voy llamando a uno por uno. Leonel Ramos Pérez. La actividad del ahorro. A favor de los
se asiente legalmente sobre la base de la resolución de 1946. Sobre la base de la resolución de 1946, la cual es denominada Resolución de la Asamblea General Resolución de la Asamblea General creando las bases de la actividad de la ONU en favor de los refugiados. La Organización Internacional de los Refugiados nace en 1946 por recomendación en 1946 por recomendación de la Comisión Especial de la Asamblea General de 1946. De la Asamblea General de 1946. Su objetivo fue la protección y reasentamiento de los millones de personas que se negaban a regresar a sus países de origen. Durante los años que siguieron el final de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Creación del alto comisionado para los refugiados. Creación del alto comisionado para los refugiados. Para los refugiados. Cuando desaparece la Organización Internacional de los Refugiados, cuando desaparece la Organización Internacional de los Refugiados, la ONU tiene que decidir y crea un departamento específico de la Secretaría General. O
enmarcado dentro de la estructura administrativa de la ONU. Enmarcado dentro de la estructura administrativa de la ONU. Se decide por los segundos. Se decide. Yadira Pérez. Se decide por los segundos. Se decide por los segundos. Y se crea en la CNUR. Se crea en la CNUR. La creación del alto comisionado para los refugiados. Perdón por la independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad, y universidad. Repito, características del actor: independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad y universidad. Universalidad. El alto comisionado es electo por la Asamblea General a propuesta de la Secretaría General. Características de la independencia, autoridad, prestigio, apoliticidad y universalidad. El alto comisionado El alto comisionado es electo por la Asamblea General a propuesta de la Secretaría General. Funciones de la CNUR. El párrafo 1 del estatuto
Nos dice que la cruz actuando bajo la autoridad de la Asamblea General actuando bajo la autoridad de la Asamblea General de la ONU, asumirá la función de proporcionar protección internacional. Diciendo Alejandra Bajén. Asumirá la función de proporcionar protección internacional bajo los auspicios de la ONU. A los refugiados que reúnan las condiciones previstas en el estatuto y buscar las soluciones permanentes al problema de los refugiados. Como primera función, proporcionar protección internacional y dentro de ello promover y fomentar asesoría humana y jurídica. Que puedan necesitar procurar residencia y evitar exclusión y evitar devolución de refugiados al lugar del cual huyen. Como segunda función, buscar soluciones permanentes
soluciones permanentes. Revisar el libro de Ochaita. Todo eso. Mexicano. Y el día viernes terminamos. El día viernes les voy a dedicar los temas específicos que ya para empezar a estar. Y ahorita quedan únicamente las personas que están pendientes. De las condiciones no entra el examen. ¿Manda?